Los temas campesinos son un tema crucial para nuestra América Latina. Históricamente la cuestión campesina ha implicado conflictividad, ha implicado disputas, ha implicado mecanismos particulares de explotación y de opresión, discriminación, relegamiento. Y son muchos los casos de protesta y de levantamientos campesinos en toda América Latina. Así que para esto hoy contamos con la presencia de Fabián Villárraga, un compañero y amigo colombiano, quien es sociólogo, graduado por la Universidad Externado de Colombia, magíster en desarrollo rural por la Universidad Javeriana, integrante de nuestro GDH y también del Grupo de Investigación de Estudios Agrarios y Campesinos Sumapaz. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto tenerte con nosotros. No, muy bien, Guido, también muy contento de poder aquí participar acá de este espacio. Bien, lo que vamos a plantear hoy con Fabián, su tema de investigación, justamente como en parte lo anuncia el título de uno de los grupos de investigación del que forma parte, tiene que ver con las cuestiones agrarias y campesinas de la región de Sumapaz, que ahora nos va a explicar mejor Fabián, pero como introducción digo que la región de Sumapaz queda en lo que es el páramo andino, que sería el sector, una especie de pradera andina en las zonas altas de los Andes, en los alrededores muy cercanos a Bogotá, en los alrededores de Bogotá, que tiene toda una serie de particularidades geográficas y ecológicas y una serie de particularidades sociopolíticas y económicas. Y su trabajo, y tiene que ver este video también como presentación de su texto en la Teomay número 41, ¿sí? La primer Teomay de esta segunda época, que se refiere su texto específicamente a las disputas de hegemonía entre campesinado y terrateniente y otra serie de complejidades que se dan en la región. Así que, Fabián, te invito a que nos empieces a contar un poco cuál es esta problemática, sobre la que tiene que ver, sobre la que vos apuntás tu proyecto de investigación. Bueno, pues en el proyecto de investigación yo me he centrado en una comunidad campesina muy reconocida, digamos, acá en Colombia, que tiene una trayectoria y una historia de lucha por la tierra de prácticamente más de 100 años y que ha tenido, digamos, una serie de ciclos o procesos, digamos, de confrontación en contra de, pues, del Estado colombiano, en contra también de sus clases dirigentes y que ha tenido, digamos, una forma de expresarse según también el momento histórico donde uno se centre. Como el elemento como central en el que yo como me he fijado para desarrollar la investigación ha sido un conflicto un poco más actual que tiene que ver con el conflicto de tipo ambiental que se da en esta región. Esta es una región que, como lo decías, se encuentra en la zona central, digamos, del país. Se llama el páramo de Sumapaz y Cruz Verde, un ecosistema muy importante, digamos, para el país y para la región. Es un lugar en el que pues, Bogotá tiene una influencia extremadamente grande, pero también ha sido un lugar que ha sido disputado por las comunidades campesinas y que ha sido construido a partir, digamos, de la lucha campesina. Este ecosistema pues, fue poblado por estas comunidades como proceso, digamos, del desarrollo de una reforma agraria popular, digámoslo así, el establecimiento de una reforma agraria popular campesina en el centro del país, acá en Colombia, principalmente en la cordillera oriental, pero también es expresión de procesos de contrarreforma agraria que se han desarrollado, digamos, a lo largo de la historia de nuestro país. Las principales, digamos, tierras más fértiles de Colombia, sobre todo las que se encuentran entre los valles interandinos,
como bien ustedes conocen que Colombia tiene 3 cordilleras que la atraviesan de sur a norte, los valles interandinos donde se encuentran las tierras más fértiles y que las que han sido acaparadas por los grandes terratenientes y hacendados a lo largo, digamos, de 2 siglos pasados de la historia, digamos, de nuestro país. Ese fenómeno de contrarreforma agraria, el despojo de esas tierras y la disputa por esas tierras, pues llevó a que muchas de las comunidades pues se adentraran aún más en la cordillera y en este caso, sobre todo en la alta montaña andina. Ahora, digamos, en que se consolida ese proceso de contrarreforma agraria, también existen unos nuevos procesos que también podríamos valorarlos o significarlos como procesos también nuevamente de contrarreforma agraria. Porque lo que se busca es, a partir de distintos tipos, digamos, de regulaciones ambientales, sobre todo, digamos, en este sector de la cordillera y del Sumapaz, para, digamos, poder regular, ordenar y controlar una serie, digamos, digámoslo así, de bienes naturales que son importantes para el desarrollo económico del centro del país. En la actualidad, pues bueno, el páramo es un ecosistema muy importante para la regulación y la captación del agua. Es un elemento, digamos, central que sirve para el acceso prácticamente para el 85% de la población colombiana. No solamente el páramo Sumapaz, sino el complejo de páramos, que son más o menos 37 páramos que se encuentran en las 3 cordilleras de nuestro país, y una también en la Sierra Nevada Santa Marta, que es un pico nevado ya cerca al Caribe. El 85% del agua potable del país se accede a través, digamos, de este tipo de ecosistemas. Para Bogotá, él está rodeado del complejo del páramo Sumapaz Cruz Verde y otro páramo que se llama el páramo de Chingaza. En el páramo de Chingaza, Bogotá ha desarrollado la mayoría, digamos, de tipo de proyectos para poder acceder al agua que se regula a través de este ecosistema. El 70% de la población de Bogotá accede al agua potable a través, digamos, de este ecosistema. Por lo tanto, existen unas proyecciones bien importantes hacia la región del Sumapaz, que se encuentra al sur de Bogotá, porque la ciudad también necesita acceder digamos, a este tipo de recursos en la medida, digamos, de su proceso, digamos, de expansión urbanística, del desarrollo de actividades económicas en esta región y necesita un lugar de donde acceder para el agua de la población. Y el páramo Sumapaz es un elemento central y fundamental para poder acceder a este líquido. Pero pues bueno, se encuentra aquí con un proceso, digamos, de construcción territorial que, como ya lo decía, de hace más de 100 años, de las comunidades campesinas que se encuentran habitando allí y que pues el Estado intenta a través de una serie de regulaciones ambientales pues controlar su actividad o en muchos de los casos de expulsar a las comunidades campesinas de estos territorios para poder, digamos, implementar una serie de políticas de conservación que están orientadas fundamentalmente a ningún tipo de actividad económica productiva y también, digamos, a la no existencia de los seres humanos en este ecosistema para poderlo conservarlo y acceder, digamos, a lo que ellos llaman a los servicios ecosistémicos que este ecosistema pues les brinda y que es estratégico para una ciudad como Bogotá, que tiene ya casi 10 millones de habitantes. Ese tipo de conflicto, digamos, actual, se da precisamente en la medida en que pues el Estado intenta, digamos, ingresar y controlar este tipo, digamos, de territorios, pero digamos que a pesar de ser un territorio central aledaño a Bogotá, pues hasta hace muy poco también el Estado tuvo acceso a este territorio.
De tiempo atrás, pues estas comunidades campesinas pues desarrollaron una lucha bien importante, una influencia bien grande, digamos, del movimiento agrario desde prácticamente a partir de los años 20 del siglo pasado, un desarrollo político bien importante en esta región, principalmente con el liberalismo de izquierda, una influencia del pensamiento gaitanista, esto bien importante en esta región, pero debido, digamos, a las particularidades de la exclusión política y la exclusión económica en el país, pues este territorio se fue constituyendo como un territorio, digámoslo así, insurgente, donde no solamente las expresiones políticas de resistencia y revolucionaria se fueron desarrollando, sino también se fueron consolidando expresiones de resistencia armada. Digamos, este lugar también es icónico y bueno, y pues no se puede negar que fue también un territorio y un movimiento campesino y político que fue que llevó también esto al proceso de formación de lo que se conoció las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a partir de 1960, 1964, que fue como su hito histórico de fundación. Entonces, no solamente, digamos, la fuerza del movimiento social y el movimiento campesino en esta región, sino también, digamos, la existencia de un movimiento armado muy fuerte, esto en los 50, 60, pero también después en los 80 y los 90, pues llevó a que el Estado no tuviera la capacidad política ni institucional para poder tener presencia allí e impulsar una serie de iniciativas como las ambientales que yo hablaba y de ningún otro tipo. Y esto llevó, digamos, también a un conflicto bien interesante y bien fuerte entre estas comunidades, el Estado, y entre estas comunidades y los terratenientes. Este es como uno de los elementos como centrales, fundamentales de esa transformación de este tipo, digamos, de conflictos que se dan aquí en este territorio. Y pues yo ahí como trato de poder mirar cuáles son como las expresiones de este tipo de conflicto y cómo esto tiene una expresión a través de la disputa por la hegemonía ahí en este tipo de territorios, digamos. Tratar de mirar cómo se va constituyendo un sujeto colectivo a nivel territorial, cómo primero a través, digamos, del movimiento campesino que impulsa la reforma agraria en la primera mitad del siglo XX, cómo a partir, digamos, del avance de las luchas se logran construir una serie de territorios bien importantes que en Colombia los conocemos como las colonias agrícolas, cómo estas construcciones territoriales no solamente tienen que ver con el acceso a la tierra como factor productivo, digámoslo así, sino también como un escenario de construcción de relaciones sociales, de fortalecimiento de la territorialidad campesina, de regulaciones también a nivel de lo social, de lo político, de lo económico, que van constituyendo, digamos, una serie de territorios campesinos a lo largo y ancho del país. Digamos, Sumapaz es una expresión, pero habían en otras regiones como el Pato en el Caquetá, el Osada Guayabero en los Llanos Orientales, Río Chiguito en el Cauca, en el suroccidente de nuestro país, y otras regiones, digamos, a nivel nacional. La idea era mirar eso, cómo ese proceso, digamos, de construcción territorial, de construcción de territorio campesino, también se iba constituyendo como una forma de expresión, de construcción de hegemonía por parte de este movimiento de los agrarios en esta región del país. Claro que hay que tener en cuenta que aún un comienzo, digamos, las luchas sociales y políticas se daban en el marco, digamos así, de la legalidad, la institucionalidad, combinada con acciones de hecho, pero digamos la violencia en la primera mitad del siglo pues no se había manifestado de una forma exacerbada, sino solamente hasta cuando ya existe también un avance importante en una legislación, digámoslo así, liberal, orientada al agro, que le daba algunas dádivas
y le permitía, digamos, al movimiento campesino, digamos, tomar a partir de eso unas armas, digamos, de lucha, unos procesos de lucha, que le permitió, digamos, tener un avance bien importante al movimiento campesino, pero pues ante ese avance también pues hubo la, la respuesta también de sectores conservadores, hacendatarios y latifundistas para detener, digamos, ese avance de reforma agraria popular de la que yo hablaba al inicio. Ahí es donde entra no una oposición, digámoslo, de tipo legal solamente, sino se comienza a hacer una oposición evidentemente violenta y armada en contra del movimiento campesino que desarrollaba todos estos procesos. Por eso, digamos, si nos ponemos a mirar los antecedentes de la lucha armada en Colombia, pues no nos podemos quedar solamente, digamos, en los años 60, que es cuando las guerrillas ya son conocidas, digamos, como las FARC o el Ejército de Liberación Nacional, sino en ese proceso de lucha por la tierra digámoslo así, la revancha terrateniente, como dicen algunos autores colombianos, en contra de ese proceso de reforma agraria popular. Ahí, pues bueno, ya pues, se tendría que tener en cuenta no solamente ese proceso político de movilización, sino también cómo la coerción y la violencia se va convirtiendo en un elemento central y fundamental en las disputas, digamos, por la tierra a nivel nacional y en esta región como el Sumapaz. Ahí, bueno, también se entraría como poder ver esa combinación, ¿no? entre los procesos políticos, digamos que también la misma burguesía liberal le permitió al campesinado, digamos, desarrollar en una alianza también con sectores campesinos, pero cómo también se cierra esa vía a través de la coerción a mediados de los 40 y que ya termina ratificándose con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Y a partir de ahí la década de los 50, un ejercicio de violencia total y de contrarreforma agraria muy grande en nuestro país. ¿En qué consistió esa contrarreforma agraria? Concretamente. Y básicamente, y en la región de Sumapaz, ¿cómo se manifestó? O sea, la contrarreforma agraria fue un ejercicio de violencia real, de la instauración digámoslo así, de lo que podríamos decir los inicios del movimiento paramilitar en nuestro país, de bandas armadas por la policía, por el Estado, por los latifundistas, para despojar de tierras a los campesinos que la habían tomado, digamos, décadas atrás. Ese avance de este movimiento armado se llamaban, algunos decían los pájaros, otros los chulavitas, por las regiones de donde se conformaron y se fortalecieron, pero fue una dinámica nacional de despojo a través de las armas de todo campesino, y con algunos autores o algunos relatos uno va a encontrar que era, digamos, la guerra bipartidista, pero realmente era una confrontación de clase y que el control y el despojo de la tierra era un elemento central y fundamental. Los 50 creo que fue donde se desarrolló el mayor tipo de despojo político, de tierra, de asesinato político, de violencia política, que llevó a pues, la instauración de la dictadura como un árbitro, digamos, en esa disputa durante toda la década de los 50. Ahora, ese despojo de tierra de los campesinos a los sectores latifundistas, si no me equivoco, que son quienes se apropiaron, después tuvo una representación, una manifestación institucional, jurídico-legal, o básicamente
siempre había sido una tenencia de hecho de la tierra? Pues precisamente ese fue como un núcleo del conflicto, ¿no? Porque pues, desde el siglo XIX los terratenientes habían despojado sobre todo los baldíos de la nación. El movimiento campesino a inicios del siglo XX pues se da cuenta de ese, bueno, se da cuenta y lo vive, ese proceso de despojo y de ampliación de las haciendas a lo largo, digamos, de los territorios baldíos de Colombia y entabla unas disputas, digamos, de tipo legal con los terratenientes, impugnando que la propiedad no era real y que el terrateniente estaba expandiendo sus fronteras o sus haciendas, sobrepasando, digamos, los territorios campesinos que también se habían constituido también en esos territorios baldíos. Pero digamos, en los 50 y en la segunda mitad del siglo XX, pues también ese proceso de despojo se intentó, digamos, darle un manto de legalidad, pero a través, digamos, de movidas institucionales perversas, digámoslo así. El movimiento paramilitar, digamos, de los 80s y los 90s, a través de la violencia obligaba al campesinado a vender, no sé, una hectárea de su tierra que, digamos, si valían 10 millones de pesos colombianos, se los compraba, no sé, a 20.000 pesos colombianos. Y eso pues se da también una forma de legalizar ese proceso que llevaba a formalizar una venta, digámoslo así, consentida y a partir de ahí ir acumulando las tierras del campesinado. También series de amnistías, procesos, digamos, que llevaban a poder, digamos, darle una especie, digamos, de legalidad a ese proceso de despojo. En la actualidad, digamos, no sé, multinacionales como lo que alguna vez se llamó Chiquita Brands, en la zona del Caribe colombiano, que fueron promotores y financiadores del paramilitarismo, en una zona donde se despojó a comunidades campesinas y ahorita en este momento se encuentra la mayor producción de banano de exportación para Colombia. Y ahí, digamos, una serie de procesos jurídicos en los que ellos se plantean como ocupantes como compradores de buena fe y que no han tenido ninguna participación del proceso de despojo, pero bueno, ya están siendo juzgados y condenados también por el apoyo y financiamiento de grupos paramilitares en ese proceso. Entonces, ese proceso ha sido una constante, o sea, no ha sido como específico en algunas décadas del país. En los 50 fue muy fuerte, eso llevó a una resistencia armada del movimiento campesino bien importante, pero a partir del final de los 70s, 80s y 90s, pues fue la avanzada paramilitar más grande a nivel nacional y también un poco en esta zona del Sumapaz, pero también pues por la experiencia política, organizativa y también por la experiencia también armada en esta región, pues el paramilitarismo no alcanzó, digamos, a penetrar estos territorios como en otros lugares del país. Entonces, esa es como el proceso, digamos, para poder comprender digamos, ese acoplamiento entre la lucha política, la lucha legal, la lucha de masas, digámoslo así, con ya la expresión armada de la disputa por la tierra que se va dando en esta región. Tenemos aquí, vamos, el Sumapaz fue uno de los escenarios de guerra en los 50 más cruentos, digamos, del país. En Villarrica, un pueblo que hace parte de la gran región del Sumapaz, fue donde se comenzaron a ensayar las bombas Napalm. Estados Unidos le brindó a Colombia este tipo de bombas y esas las probaron acá y eran las que iban después a usar en la guerra de Vietnam.
Eh, y una serie, digamos, de ejercicios de la violencia que se dieron ahí en el Sumapaz y que llevaron al campesinado, pues, a conformar las primeras guerrillas, a conformar sus primeros, digamos, destacamentos armados para resistir, digamos, a la violencia de los terratenientes y del Estado a través de la dictadura en estos procesos. Al comienzo no eran un ejercicio, digamos, de resistencia guerrillera, sino que eran tipo de guerra, digámoslo así, estilo de la Primera Guerra Mundial, de guerra de posiciones, del mantenimiento de trincheras entre un ejército y el otro, pero pues obviamente la capacidad militar del campesinado, pues militar y bélica, pues no le daba para poder resistir a un ejército estatal. Y eso los obligó a tratar de combinar entonces la guerra de guerrillas para poder, digamos, responder de una forma un poco más acertada a la avanzada del Estado. Eso pues lo llevó a resistir de una manera armada, pero también a pensarse políticamente, pues que esos territorios eran muy difícil de mantener el movimiento de los agrarios y el movimiento campesino en ese territorio era muy difícil y por tanto pues implementaron unos procesos de colonización armada hacia otras regiones del país. Recordemos que estamos en la cordillera oriental de nuestro país, muy cerca a Bogotá. Estos procesos que venía yo contando se dan en el lado occidental de la cordillera oriental, esas grandes disputas, y entonces se da ese desplazamiento, esa colonización armada del movimiento campesino subiendo al páramo. Ahí también se desarrolla el movimiento armado de una manera bien importante, también por las condiciones geográficas de la alta montaña, y a partir de ahí ese movimiento campesino pues baja hacia el costado oriental de la cordillera oriental y llega a la Orinoquía y la Amazonía de nuestro país. Y ahí intentan entablar procesos de colonización, pero también unos procesos sociales y políticos que sirvieran como, digamos así, como reserva o impulso de lo que posteriormente sería el movimiento insurgente en Colombia y sobre todo lo que sería el movimiento insurgente de las FARC. Ese fue como el nudo, digamos, de crecimiento, la cuna, digamos, que dio surgimiento pues a una de las guerrillas más importantes, yo creo que de nuestra región, de Latinoamérica y tal vez, digamos, a nivel mundial. Y esos fueron como los procesos de construcción territorial. Ahí la coerción es un elemento central y fundamental en este proceso, aunque se seguía, digamos, impulsando el debate y la lucha política, pero pues ya la violencia termina siendo como el eje central y fundamental de las disputas. Eso fue un proceso pues largo pues digámoslo así, de largo aliento. Eso fue en los 50, ese proceso de desplazamiento, y poco a poco, digamos, se fueron consolidando esas zonas de colonización armada que llevaron después, digamos, en los 80s, pero sobre todo en los 90s, a una expansión del movimiento guerrillero hacia diferentes zonas del país, entre esas también a rodear Bogotá en los 90s y buscar, digamos, sitiar la ciudad y poder, digamos, tener una avanzada militar que permitiera, pues, el triunfo del levantamiento armado a nivel nacional. Tienes el micrófono bloqueado. Sí. ¿Cuál es la producción fundamental del campesinado en Sumapaz? Como son en la zona alta, lo principal es la producción de papa y también la producción de leche. Zona alta, estamos hablando de ¿cuántos metros? 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sobre todo es la papa.
la producción fundamental y la leche, Ujú. además de Sí. algunos tubérculos andinos, pero en poca medida. Y en la zona baja de la región, el que fue el cultivo principal, fundamental, fue el café. Y en las zonas bajas, pues fue precisamente también la disputa por el acceso a esa tierra y a ese gran mercado, digamos, que se estaba dando a nivel mundial, por lo que representaba, digamos, el café para nuestro país. El café como Claro. principales de los cultivos que permitieron también esto, el desarrollo industrial o el incipiente desarrollo industrial de nuestro país fue a través de la acumulación de capital que permitió el cultivo del café. Y fundamentalmente la producción del Sumapaz está a cargo del campesinado, ¿o hay sectores latifundistas que tienen una producción similar? No, digamos, sectores latifundistas ya no existen en este territorio. Ajá, Claro, pues claro está que, digamos, por las dinámicas de la producción, la necesidad también de inyectar capital, sobre todo en la producción de papa, pues llega algunos productores medianos o ricos de otras regiones del país que arriendan fincas de la alta montaña y ponen a producir monocultivo de papa en grandes extensiones de tierra, que aunque ajá, pues no controlan la propiedad, pero sí controlan la producción a través de la la arriendo de producción. esas tierras, porque son ya Y comunidades, pues digámoslo así, envejecidas, que ya no cuentan con una disponibilidad de fuerza de trabajo familiar importante. Estos productores tienen la capacidad de traer fuerza claro, de trabajo de otras regiones y tienen pues el capital para la inversión en sí, semilla, en tractores, en tecnología agroquímica, bueno, etcétera, etcétera. ajá, ajá. Eh, y hay diferenciaciones dentro del campesinado, se puede hablar de pequeños campesinos y campesinos ricos. Pues básicamente es esa a la que me refiero, pero son productores de otras regiones. Ahí, pues sí, hay gente pues, que tiene Yo una digo, capacidad. dentro de lo que conforman el movimiento campesino, porque me imagino que estos productores de otras regiones con mayor capacidad productiva de capital no nunca formaron parte del movimiento campesino, ¿o sí? No, no, nunca formaron parte, pero digamos a nivel territorial sí, tal vez hay unas personas con una mayor capacidad económica entre unos y otros, pero pues la diferenciación social no es muy grande, se caracteriza Ajá, por ser pequeños campesinos productores con una precariedad también bien importante, pero pues sí, obviamente sí existen algunas personas pues que tienen algunas mejores condiciones económicas ahí en la ah, región. pero Mm. no alcanzan a marcar grandes diferencias No, no, internas. muchos son hasta militantes de los sindicatos agrarios dentro de la región o asociados Sí. a las asociaciones productoras, digamos, de leche y queso, que tengan un nivel económico, digámoslo, no alto, pero sí un poco mejor que la mayoría, hacen parte también del movimiento político y social del territorio. Y hoy en día, ese movimiento campesino, ¿cómo se manifiesta? ¿A partir de qué movimiento o institucionalidad? Pues son varios, digamos, tipos de organizaciones las que se expresan ahí. Ajá, Fundamentalmente, pues está como más histórico que viene del proceso de paz en los 50, 60, que es el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, Sintrapaz. Es como la organización como histórica del territorio, que no solamente pues, ejercía como su dirigencia política, sino también servía como una organización con la capacidad, no sé, de dirimir conflictos, de dirigir el proceso, digamos,
distribución de la tierra al comienzo, digamos, de cuando se fueron acabando, digamos, las haciendas, y que ha tenido una legitimidad bien importante dentro del territorio. Pero también hay otras expresiones a nivel de lo territorial, como, pues, aunque son algo institucionales, ha tenido, digamos, una preponderancia de dirigencia campesina con las juntas de acción comunal ahí en la región, en la que, pues, sus presidentes, pues, son personas que tienen una legitimidad social bien importante y también una visión, digámoslo así, de izquierda, dentro del movimiento social, el movimiento campesino. Pero fundamentalmente, o sea, las formas de resistencia a través de la movilización social, el establecimiento de alianzas o estrategias con otros movimientos sociales del país, la lucha por el fortalecimiento de figuras de ordenamiento territorial de tipo campesino, como son las zonas de reserva campesina a nivel nacional, que están dentro de la ley colombiana desde el 94, pero que son fruto de procesos de movilización y de lucha social y campesina desde finales de los 80 para que pudiera estar eso dentro de la ley. Entonces, ese es como uno de los procesos de reivindicación bien importantes. Ahí se encuentran varias organizaciones sociales, entre esas Sumapaz, sociedades de productores, asociaciones de excombatientes, de firmantes de paz, que se dan, digamos, ahí la pelea ahora por la consolidación de la zona de reserva campesina que se la declararon en diciembre del 2023. Ese ha sido como el principal escenario y bueno, las principales disputas son precisamente con las regulaciones de tipo ambiental que se están implantando ahora en el territorio. Digamos que la capacidad institucional del Estado de permanecer, de recorrer el territorio y también de disputar políticamente dentro del territorio, pues ya son un poco más favorables desde, digamos, de la firma del acuerdo de paz cuando las FARC salió de allí. Entonces, por ejemplo, ahorita hay el proceso de limitación de páramos, que eso existe, digamos, una línea en el cual, digamos, se busca establecer a partir de cuántos metros, y dicen que a partir como más o menos de los 3.000 metros, cuándo es páramo y cuándo no es páramo, y qué tipo de actividades son permitidas o no, según la línea en la que se esté desarrollando. La institucionalidad desde, digamos, desde antes de este gobierno, pues hablaba que donde existía páramo, pues era imposible cualquier tipo de actividad productiva, económica, actividad humana, digamos, en estas regiones, y solamente se iba a permitir abajo de los 3.000 metros. El campesino ahorita se está movilizando, está intentando, digamos, debatir y desarrollar sus ideas acerca de la dimensión ambiental del campesinado y cómo el campesinado, pues, es un sector social y una clase social que también en su presencia en este ecosistema ha llevado a que se conserve y se mantengan sus características y no, digamos, como la institucionalidad lo trata de mostrar como un depredador del ecosistema y que es necesario que salga de esos territorios. Ese es como el nudo central de la conflictividad ahora. Hoy, y a ver, entonces es como que hoy en día tenemos que entender que por parte del Estado fundamentalmente se lleva adelante una política con, bueno, esto es bien interesante por lo complejo, digamos, ¿no? Me imagino que los argumentos tienen que ver con la protección de del ecosistema del páramo, que hasta donde yo entiendo debe ser un ecosistema relativamente frágil, porque si bien creo yo es un ecosistema muy rico en términos de producción de biomasa, no debe ser un ecosistema tan altamente diverso,
en biodiversidad, con lo cual hace que asuma ciertas características de fragilidad. Es decir, alguna alteración importante puede llevar a grandes modificaciones y perjuicios del ecosistema. Entonces, eso sería un argumento a favor de todas las políticas y legislación de intento de protección de esa región. Pero por otro lado, hay una población campesina asentada ahí que vive, como vos decís, desde hace más de 100 años en esa región y produce en esa región. ¿Sí? Bueno, entra en contraposición típica en toda política ambiental los principios ambientales contra los principios económicos sociales, digamos, ¿no? ¿Es posible discernir hasta dónde el Estado tiene alguna posición relativamente sincera y veraz respecto de este interés ambiental, o solamente lo utiliza como táctica, como es característico, como lo expliqué en el video, en el último video, del wokismo, de utilizar una causa noble en pos de un interés político un tanto más espurio? O sea, ¿es posible diferenciar esto? Digo, hasta dónde el Estado tiene efectivamente un interés ambiental y por lo tanto supone que este interés está por encima de la población asentada en el lugar, o a la inversa, en realidad es solamente una excusa ideológica para disputarle la tierra al campesinado. Pues yo creo que tiene como más o menos de las dos cosas. Por eso, digamos, yo hablaba que digamos, nosotros desde el grupo vemos que ese tipo de regulaciones ambientales tienen un claro objetivo de contrarreforma agraria en estos territorios. O sea, tienen la intención de expulsar a las comunidades campesinas de esos territorios que se llaman territorios estratégicos. ¿Estratégicos para qué? Bueno, también según... Ahora, ¿es solamente una expulsión o le dan una alternativa a las poblaciones campesinas? La expulsión es la central, o sea, son distintos tipos, digamos, de regulaciones que se dan allí. La de la expulsión, esa la puede uno como ubicar en tipos de conservación estricta que se dan a través, digamos, de los parques nacionales naturales. O sea, ningún tipo de actividad humana se puede dar porque ahí se debe conservar plenamente el ecosistema. Ok, ahora Ahí, el campesinado se tiene que ir y que se le arregle por su cuenta. sí, prácticamente es así, no les dan ningún tipo de alternativas para, digamos, poder suplir sus necesidades. Pero también existen ahora unos nuevos procesos, que son los procesos también de mercantilización de la conservación, que se están también intentando implementar en este tipo de ecosistemas. Fundamentalmente, a través de cuál, digamos, son muy conocidos los bonos de carbono, digamos, a nivel mundial, pero eso sobre todo se da más como en las zonas de selva tropicales, Sí. etcétera, etcétera. Pero en este caso de ecosistemas, la apuesta del Estado es el fomento de pagos por servicios ambientales, que es pagarle una renta, digámoslo así, al campesinado durante un año o durante 5 años que se pueden, o sea, cada año se le paga algo para que un sector de su finca, en ese sector no genere ningún tipo de actividad productiva. ¿Eso qué hace? No solamente, digamos, esto le permite al campesinado acceder también a un dinero que es realmente pírrico para lo que representa un año, pero estimula la no actividad productiva dentro de sus predios. Eso que lleva, digamos, a largo plazo, a un proceso también de descampesinización del territorio, en la medida en que el campesinado, que tiene, digamos, su característica fundamental es en el trabajo de la tierra, pues ya no lo ejerce y termina, digamos, digamos así, entre comillas, viviendo de la renta a través de ese tipo de contraprestaciones
esto en dinero que se le dan con los pagos por servicios ambientales. Eso es Ujú. una nueva estrategia, digamos que a mi parecer, digamos en el proceso de investigaciones que se muestra es cómo ya no se necesita el control de la propiedad para poder expulsar, digamos, y concentrar la tierra, sino lo que se busca, sino lo que es necesario en este tipo de casos es una regulación, digamos, la jurídica ambiental fuerte para poder ordenar los territorios según también unos intereses de tipo, digamos, no sé, estatales o privados, y que lleve a que a través de esa regulación del ordenamiento y los usos de la tierra, lleve precisamente al control del uso de esa tierra en ese territorio. Ya no se le quita la propiedad al campesinado, pero sí se le quita la posibilidad de usarlo, en este caso. Y esa falta de uso, pues es lo que lleva precisamente al que el campesinado deje de ser precisamente campesino, por la falta, digamos, de la inversión de trabajo en su Claro, tierra. O sea, son como dos tipos de estrategias, pues que tienen también, digámoslo así, como un mismo fin o casi un mismo objetivo, que es el de desestimular, cercar al campesinado y obligarlo, a partir, digamos, de su territorio, porque no tiene, digamos, otra manera de cómo vivir, o si vive de la renta, pues para qué invertirle trabajo a su finca si la puede claro, recibir estando en otro territorio. exactamente. Te hago, a mí me quedan dos preguntas. Una, vuelvo un poquito para atrás. Cuando hablaste de que una de las principales organizaciones que nuclearon a los campesinos es el Sindicato de Trabajadores, que llama un poco la atención, porque un campesino es un trabajador al mismo tiempo que un propietario de la tierra, digamos. No es, por lo tanto, no es estrictamente un trabajador. ¿Por qué razón? ¿Tenés idea por qué razón se llamaron sindicato de trabajadores? Pues no, exactamente no lo conozco muy bien, pero sé que en la época de su surgimiento, se estaban impulsando como procesos de unidad entre digamos, la campesinado propiamente dicho, con los trabajadores agrícolas de grandes haciendas. Entonces, como para poder constituir ese Ajá. tipo de organizaciones, era necesario como darle esa categoría de sindicato agrícola a todos, digamos, las organizaciones campesinas que se estaban Está bien, desarrollando a nivel nacional. está bien. Eso, y creo que también tiene unas facilidades con, no sé, con la regulación de tipo laboral, estatal, y que tiene que ver, digamos, con las particularidades de ese tipo de organización y su relación con el Estado. Creo que era un poco más favorable esa que una asociación, digámoslo así. Sí, 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 sí. Mm. Claro, claro, muy bien claro. Y mi segunda tiene que ver con, en todo esto que explicaste y especialmente en este último tipo de conflicto como excusa de lo ambiental que se viene dando, ¿desde el gobierno de Petro hay algún cambio? Digo, porque se anuncia en todos lados el progresismo, habla de que Petro es el gran cambio en Colombia, así como lo fue Correa, Boric un poco menos, Lula, el kirchnerismo, digamos, ¿no? Mm. Pues cambios ambiguos, y cuando han habido es por la presión del movimiento campesino. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el año pasado, no sé si a mediados, pero fue la COP16 acá en Colombia. ¿Cómo? Fue la COP16 aquí en Colombia. Ajá. En ese espacio, Colombia y la visión, digamos, del gobierno colombiano fue el de mercantilizar toda la naturaleza de nuestro Ajá. país, el poder impulsar alianzas estratégicas para poder desarrollar ese tipo de política que hablábamos, de bonos de carbono, pagos por servicios ambientales, Ajá. a nivel, digamos, nacional, y otro tipo, digamos, de regulaciones económicas para conservar la naturaleza. Ese fue
el objetivo central y fundamental en la COP16 por parte del gobierno. O sea, una visión neoliberal de la cuestión ambiental. Claro. Pero en el caso de este territorio, sí el movimiento campesino ha tenido una incidencia bien importante allí frente a la delimitación de páramos que hablábamos. Pues ahí se construyó una coordinación de organizaciones campesinas que se llama la Coordinadora Campesina Sumapaz Cruz Verde, y que ha tenido la posibilidad y la fuerza política de sentar al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medio Ambiente en un solo escenario, y a partir de ahí firmar unos compromisos sobre la importancia de la dimensión ambiental del campesinado y su capacidad de conservación ambiental a través, digamos, también de la producción alimentaria en este tipo de ecosistemas. Ahí el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente pues han entrado en una apertura frente a este proceso, porque antes, pues, como lo veíamos, era una visión de la conservación estricta en la que el campesinado pues tenía que salir de este tipo de territorios. También, pues porque aunque se habla de Petro, pues existen también particularidades de la institucionalidad, de la correlación de fuerzas dentro de su gobierno, que algunos sectores son afines al movimiento campesino y al desarrollo, digamos, de este tipo de iniciativas al nivel nacional. Entonces eso también le da un margen de maniobra al movimiento campesino para poder, digamos, incidir en escenarios como el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces son como por lado y lado el integrar la visión campesina en el proceso de conservación, pero también integrar la visión neoliberal Claro. de la conservación a nivel nacional. Entonces ahí está la disputa. Yo creo que esa visión de cómo es el proceso de conservación y cuáles son las estrategias y las dinámicas para impulsarlo, que son bien diferentes a la del campesinado, que tienen que ver más con su cultura política, con su cultura de movilización y con su forma de relacionarse con la naturaleza, que aunque pues tiene también sus críticas también, debido a la influencia, no sé, a la Revolución Verde, etcétera, etcétera. Claro. Pero también, pues, ver cómo se van desarrollando estos procesos también de impulso, de mercantilización de la naturaleza, que creo que va a ser un avance bien grande, bien fuerte en estos años que vienen también, digamos, acá en nuestro país. Bien, sí, estrategia típica del progresismo contemporáneo, ¿no? Que es un neoliberalismo manontropo, digamos, ¿no? Un neoliberalismo moderado y con contradicciones internas muy marcadas. Por un lado, hacia cierta cosa de justicia social, cooperativismo, importancia de los sectores de abajo, pero por otro lado las políticas estructurales son neoliberales suaves. Bueno, te dije que era la última y te mentí, pues ya me acaba de ocurrir otra. Hablaste de que hay como 30 y pico de páramos que se reconocen. En todas hay poblaciones campesinas con tipo de producción relativamente similar y tipo de conflictividades relativamente similar. Tiene dos partes la pregunta. Y la segunda parte es si hay mecanismos, instancias de diálogo o de trabajo en conjunto de las comunidades campesinas de los distintos páramos. Pues bueno, son 37 páramos en las 3 cordilleras de nuestro país. Entonces, es muy diverso el tipo de población que se encuentra allí. Hay campesino, obviamente andino, pero también están comunidades, sobre todo comunidades indígenas, también en estos páramos. Entonces, ahí como que la clase y sectores sociales, pues ahí es un poco diverso en este proceso. Bien, bien.
También tiene que ver con distintas formas de ocupación del territorio en las regiones, cuál ha sido como el protagonismo de las comunidades, pero también del tipo de economía agrícola que se haya establecido en estas zonas. Entonces, en base a ese latifundio, necesitaba de poblaciones a su alrededor que pudiera abastecerlos alimentariamente y también en fuerza de trabajo y que bueno, que eran muy diversas las poblaciones que ejercían ese rol. Podemos decir que cada páramo es una realidad particular, entonces. No necesariamente, pero sí, digamos, con algunas particularidades del tipo de población que Con existen allí. matices, sí. Sí, con algunos matices, pero digamos, el proceso a nivel nacional, ya con la segunda parte de la pregunta, digamos, de una coordinación nacional digamos, de este tipo, digamos, de movimientos campesinos, yo creo que hasta ahorita se están como desarrollando. Como decía, la coordinadora de Sumapaz Cruz Verde ha tenido, digamos, una visión, pero es precisamente centrada en el complejo de páramo Sumapaz Cruz Verde. Y existen otro tipo, digamos, de asociaciones y movimientos campesinos que se están dando en estos páramos, pero todavía no existe digamos, un organismo que aglutine a todos este tipo, digamos, de movimientos sociales, pues también, digamos, así como la Argentina, nosotros también ahorita estamos en un estallido y de nacimiento de un sinnúmero de organizaciones que, digamos, que no tienen, digamos, un desarrollo, digamos, de procesos de unidad todavía, pero creo que ese es como un proceso a lo que se está llevando, donde se está yendo el movimiento campesino y creo que hace parte, digamos, de su visión estratégica. Ajá. Digamos, ahora, digamos, más allá, digamos, de los páramos, pero sí desde una visión un poco más, digamos así, táctica del movimiento campesino, es el fomento de las zonas de reserva campesina. Por ejemplo, ahí en la región del Sumapaz está la zona de reserva campesina del Sumapaz, que es en la alta montaña. Está la zona de reserva campesina de Cabrera, que es en la parte baja del Sumapaz. Está la de Venecia, que también es como en la parte media de la región del Sumapaz. Y hay varios procesos de solicitud a sus alrededores de esas zonas de reserva campesina. Pero al otro lado de la cordillera también están la de los Aguayaveros, está la del Pato y Balsillas, está la del Guaviare, que es en la zona de la Orinoquía y Amazonía. Y el campesinado que está planteando allí, vamos a construir un anillo de zonas de reserva campesina que rodee Bogotá como una forma también de legitimidad de construcción territorial del campesinado, pero pues también como una nueva forma de rodear Bogotá, pero desde los nuevos escenarios de la conflictividad política en nuestro país. Ese es como uno de los escenarios interesantes. Las zonas de reserva campesina pues tenían también una organización a nivel nacional que se llamaba ANSOR, que era la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Bueno, que después de muchos virajes, pues eso se ha ido transformando, pero creo que también eso puede como impulsar espacios de unidad y de territorios campesinos que han sido pues protagonistas en la lucha política de nuestro país. Entonces creo Claro. que esa propuesta también es importante para el avance, pues no solo de la persistencia del movimiento social y campesino, también en perspectiva de unos cambios revolucionarios y estructurales que el campesinado pues también ha estado luchando desde hace ya muchos años. Bien. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, pues yo creo pues no, darte las gracias Quedó claro tu planteo sobre la conflictividad de la región del Sumapaz. Así Sí, que, sí, perdón. sí, no, creo que
pues no, importante, digamos, abrir espacios de debate sobre estos elementos. Creo que lo ambiental y ese tipo de conflictos que se están dando, pues tiene todavía mucho que analizarse. El papel del campesinado en esos procesos creo que también es algo necesario para precisamente el fortalecimiento de las organizaciones campesinas. Creo que el papel también de pensarse estas cosas, de investigar en los territorios con la gente, es precisamente para eso, para que sirva como un arma política, ideológica para el movimiento campesino y que permita precisamente esto, fortalecer sus fuerzas, cambiar la correlación de fuerzas en la lucha política y que sea un avance, digamos, para los proyectos también de transformación social que se plantea a la gente por estas tierras. Creo que ese sería lo fundamental, poner al servicio de la gente lo que uno estudia y plantea y que eso sea algo importante para avanzar como movimiento social y campesino. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Como dije, creo que es un tema, como vos decís, por un lado ha sido claro, como dije yo, y es un tema crucial, como vos decís, así que estoy contento de que hayamos podido conversar sobre esta cuestión. Seguramente más adelante volveremos a tratar sobre temas conexos y otros temas latinoamericanos que nos viene muy bien en este canal. Así que infinitas gracias, Fabián. A ti, Guido, muchas gracias y bueno, ahí pendiente para poder contribuir en otras cosas más. Así será. Muy bien, entonces me despido de vos, Fabián, hasta un próximo encuentro, seguramente ya lo iremos planeando, y me despido de todos ustedes hasta una próxima emisión de Especiales de Crítica Dialéctica, sin antes volver a recordarle, como hago siempre, que nos pongan un me gusta, que nos difundan, que se suscriban, que comuniquen a sus amigos, que inviten a sus amigos y conocidos a suscribirse, así seguimos también, como digo siempre, en este proceso constante de crecimiento de este canal. Bueno, muchas gracias a todos, adiós Fabián, adiós a todos, hasta un próximo Especiales de Crítica Dialéctica.